Primera de Corintios, capítulo 14. La semana pasada tuvimos que interrumpir un poco, dimos un tema acerca de lo que es el Halloween, el Día de Muertos, pero quien estuvo aquí o quien ha visto esa enseñanza se va a poder percatar que de los 50 minutos de predicación o cerca de una hora, solo hablamos 15 minutos de eso y el resto exaltamos al Señor. Eso es lo importante, porque creo que tanto la muerte como el enemigo no merece más tiempo, más que el suficiente para darlo a conocer al enemigo que tenemos y las armas que tenemos en el Señor para podernos defender y poder salir victoriosos de cualquier prueba que tengamos en nuestra vida espiritual. Bien, hermanos, en esta noche quiero dar la bienvenida también a nuestros hermanos de la página de Éfeso, vestidos de toda armadura, que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, iglesia. Vamos a pedirle al Señor que añada bendición a su palabra y nos conceda poder creer y vivir en la verdad. Eterno Padre, te damos gloria a ti en esta noche, te damos honor. Acabamos de entonar un canto donde desde lo más profundo de nuestro interior decíamos: gloria te doy. Y Señor, queremos que verdaderamente nuestras vidas te den gloria, que realmente no sea un simple canto, sino una vida continua de adoración a tu nombre. Señor, bendice en esta noche, por favor, este tiempo. Permite que tu siervo pueda hablar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, y que mis hermanos, junto conmigo mismo, podamos ser edificados en tu palabra. Señor, gracias por darnos tu palabra, gracias por revelar tu voluntad, tu carácter, tu corazón en ella, porque eso fortalece, anima, Señor, nuestras almas para seguir adelante. Es a ti a quien damos honor y gloria en esta noche. Nos rendimos delante de tu majestad. Ayúdanos, por favor, a concentrarnos en tu palabra, en tu enseñanza, y aparta de nuestra mente y corazón cualquier distracción. Permítenos, Señor, ser diligentes en el crecimiento de nuestra vida espiritual, en nuestro compromiso con Cristo y con la iglesia local. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus siervos. Y gracias, Señor, por permitirnos en esta noche llegar hasta este capítulo ya, en la enseñanza que estamos teniendo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gracias por la vida de tu siervo Pablo también, que fue instrumento en tus manos para que pudiésemos tener hoy también esta preciosa palabra que tú inspiraste. Te damos gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a tomar nuestro lugar. Como siempre, si alguien requiere que se le preste una Biblia, pueden pedirla a los hermanos Sugieres. Y también me gustaría saber si alguien visita este lugar el día de hoy por primera vez. Creo que no, por lo que alcanzo a ver, así que todos de casa, gracias a Dios. Bien, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a estudiar el día de hoy a partir del versículo 12. Hace un par de semanas nuestro hermano Jorge nos estuvo hablando los primeros versículos de este capítulo 14, que es tan interesante. Y esta breve enseñanza, espero que sea breve, porque es del capítulo 12 al 40, vamos a estudiar un poco acerca de lo que es el don de lenguas y el don de profecía a la luz de los dones espirituales. Antes de iniciar, quiero comentar algo acerca de las diferentes corrientes que existen acerca de los dones. Hay un movimiento o una parte de la iglesia que cree que los dones permanecen, y ese movimiento se le llama continuista. Y hay aquellos que piensan que los dones del Espíritu Santo murieron o cesaron en el momento en que los apóstoles murieron.
A ese movimiento o esa línea o esa corriente se le llama cesacionista o cesacionismo. Bien, si bien la palabra de Dios no nos da ningún versículo que nos advierta o nos dé luz acerca de que los dones durante la era de la iglesia desaparecerían, nosotros sí podemos percatarnos que la intensidad en cómo operan los dones menguaron una vez que los apóstoles murieron. El día de hoy no hay ningún creyente que al pasar por la calle su sombra se deposite sobre un enfermo y el enfermo sane, por ejemplo, como sucedió con el apóstol Pedro, etcétera, etcétera. Son señales que caracterizaron el ministerio apostólico de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, 12 menos 1, y después Matías, que fue añadido en medio de los 12. Y entonces, cuando muere el último de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que es el apóstol Juan, entonces los dones del Espíritu Santo que operaban a través del don apostólico menguaron, pero no desaparecieron. Es decir, Dios no ha desprovisto a su iglesia de los dones. Porque cuando el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a la iglesia de Corinto, es claro y evidente que los dones estaban operando en medio de la iglesia, pero no había instrucción, sino que había un desorden. Y por eso Pablo tiene que traer orden, corrección y dirección a la iglesia de Corinto para que los dones se realizaran y efectuaran de una manera correcta. Eso significa que el día de hoy los dones operan, los dones existen, pero ¿cómo? Bajo las instrucciones que la palabra de Dios nos da. Y hoy, hermanos, estamos viendo en este capítulo 14 dos de los dones más discutidos o más controversiales dentro de la historia de la iglesia: el don de lenguas y el don de la profecía. Una vez dicho esto, hermanos, quiero hablarles de las 3 listas de dones que existen en el Nuevo Testamento. La primera lista de dones se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y si me acompañan rápido ahí, no va a estar en pantalla, así que por favor abran sus Biblias. Romanos capítulo 12, a partir del verso 6, y dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones se le conoce como los dones generales o dones motivadores. Es decir, son dones que en general todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos. Después tenemos los dones de Primera de Corintios, capítulo 12, que ya estudiamos, pero vamos a ver por un momento rápido estos dones. Y esto está a partir del versículo 8 de 1 Corintios 12, y nos dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. A estos se les conoce como dones del Espíritu Santo. Finalmente, todos los dones vienen de Dios, que quede claro. Pero los dones de la primera lista que vimos en Romanos 12, reitero, se les conoce como dones generales. Ahora aquí tuvimos los dones del Espíritu. Y ahora acompáñenme rápido a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y dice así, en Efesios 4, versos 11 al 12. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones son conocidos como los dones ministeriales o los dones de la ascensión. Es por eso, hermanos, evidente que en el Nuevo Testamento existen diferentes dones. Y estas 3 listas son las 3 listas de dones que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora que quede claro lo siguiente: hay un don que aparece en las 3 listas, el don de la profecía.
Y el don de profecía es diferente en cada uno de esas tres listas en su modo de operar. El último que vimos, que fue Efesios 4, 11 y 12, son los dones ministeriales, lo que conocemos hoy como ministerios. Apóstoles y profetas cesaron, enseña la Escritura. Ministerio de apóstol y ministerio de profeta cesó. Los apóstoles fueron los que el Señor escogió y el último fue Matías. Y en el capítulo 15 que vamos a estudiar, si Dios lo permite, la próxima semana, el apóstol Pablo se reconoce como el último, como un abortivo. Después de él ya no hubo más. Después encontramos a los profetas, de los cuales el Señor Jesucristo dijo, los profetas fueron hasta Juan. Y Dios ahora habló por medio del Hijo, como enseña Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Por qué no es necesario el ministerio de profeta? Porque el canon ya se cerró, porque Dios ya nos dejó su palabra. ¿Podemos decir amén a eso? Ok, ahora nos quedan dos listas más donde aparece la profecía. Pero es evidente que si ya no es el ministerio de profeta, ese don de profecía que nos resta en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12, ya no es como los ministerios que tenían Isaías, Jeremías o incluso Juan el Bautista, sino que es una manera diferente de operar el don de la profecía. La semana pasada se nos explicaba que el don de profecía, el don del Espíritu, tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Tiene que ver con la proclamación de la palabra, con proclamar, anunciar como un heraldo la palabra de Dios. Pero esto, amados hermanos, es también importante aclarar. Dios sigue hablando a su pueblo y no está hablando nuevas revelaciones porque tenemos ya la palabra del Señor. Pero Dios sigue inspirando a su iglesia. Y Dios puede hablar algo a tu vida a través de una persona que ora por ti, a través de una persona que el Señor le puede mostrar algo de tu vida. Eso claro que puede suceder, siempre y cuando no contradiga la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Punto 2, nuestra vida entonces no debe ser regida porque algún profeta me dijo que esto y aquello y lo voy a lograr en mi vida. No, nuestra vida depende de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Tenemos que aclararlo, pero también es importante señalar que el Señor puede hablar a través de la boca de cualquiera de nosotros, pero normalmente lo va a hacer acorde a su propia palabra. Bien, es como cuando dices, estaba yo orando por alguien y pensé en esto y me vino tal versículo. Eso es el don de espíritu de profecía también. Y por el otro lado aparece el don de profecía en Romanos capítulo 12, que ya leímos, y se le conoce como el don de palabra profética. ¿Cómo puede operar ese don? Principalmente opera en medio de los tiempos de alabanza y adoración, y el Señor puede estar trayendo un mensaje para la congregación, por ejemplo. Puede traer un mensaje, puede hablar el Señor. Puede hablar el Señor a través de un siervo que está en comunión con el Señor, en oración, en intimidad con Dios, y el Señor puede traer un mensaje a la congregación de arrepentimiento, por ejemplo, de una iglesia que se ha alejado del Señor y que ha buscado sus propios caminos, y el Señor puede traer dirección a la congregación a través de una palabra. Sí, sí existe. Dios sigue hablando a su iglesia, pero como todo lo tenemos que filtrar a través de la Escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 5 nos dice el apóstol Pablo que no menospreciemos las profecías, pero que analicemos todo y retengamos lo bueno. ¿Cómo se analiza las palabras que nos pueda dar alguien de parte del Señor? Filtrándolas a través de las Escrituras. Y 2, cuando nos dice retén lo bueno, no es retén lo que a ti te agrada, retén lo que a ti te gusta, sino retén lo que sea bíblico. Amén. Una vez que hemos hecho esta introducción para poder aclarar acerca de la profecía, porque en ocasiones puede haber dudas, ¿cómo es entonces Dios si habla, no habla, si habla? ¿Cómo es esto? Tenemos que entender esto, pero hermanos, yo quiero que nunca olvidemos que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Cualquier persona que venga a decirte algo no tiene mayor autoridad que lo que la palabra de Dios dice. Por eso, la palabra que tiene autoridad, como Cristo nos enseñó, es escrito está. La palabra del Señor. Bien. Ahora, amados hermanos, vamos a aclarar otro tema u otro punto. Las lenguas.
las famosas lenguas o el don de lenguas. Nosotros podemos ver en las Escrituras, principalmente en los 9 dones del Espíritu Santo, de 2 capítulos antes en el que nos encontramos ahorita, que aparece en medio de ellos como el penúltimo de los dones, el don de lenguas. Pero dentro de lo que estamos estudiando, resulta que el don de lenguas no es para la edificación de la iglesia, sino para la edificación personal. Entonces, desde ahí, el apóstol Pablo está haciendo una separación de este don, que tiene un propósito y que sí existe. Finalmente, vamos a comprender con lo que vamos a estudiar el día de hoy, que existen diferentes lenguas, dialectos, lenguajes, pero que el propósito de las lenguas son la edificación personal del creyente que tiene ese don y su comunión directa con Dios. Porque ojo con lo que les voy a decir, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla con Dios. Entonces el propósito de ese don no es que ustedes escuchen, o yo, sino que Dios escuche, que haya comunión entre nosotros con Dios. Incluso ese don puede estar manifestado en alguna persona y la persona no entender lo que está diciendo. Por eso dice Pablo en este capítulo, lo vamos a ir estudiando, que pida en oración poder comprender lo que dice. Triste y lamentablemente hay movimientos que han llevado a todo un extremo también lo que son las lenguas, que en ocasiones lo vemos como esos balbuceos y situaciones donde hay frenesí dentro de una iglesia local. Pero Pablo corrige todo eso. El don existe, sí. Hay genuinidad en ese don, sí. El apóstol Pablo caminaba o ejercía ese don, también nos dice este capítulo que sí. Entonces, nosotros no somos nadie para decir el don no existe, pero sí tenemos la autoridad a la luz de las Escrituras para decir existe, pero debe operar a la luz de las instrucciones de la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra, iglesia. Gloria a Dios porque en ella nos da la instrucción para que no estemos llevados de un lado a otro por cualquier viento de doctrina, para que no estemos nosotros en será, no será, especulando, sino que realmente nos dé el parámetro más equilibrado posible para vivir en esa verdad. Ahora, ¿podemos equivocarnos? Probablemente sí, pero Dios no es un Dios de error, Dios no es un Dios de confusión. Y si algo va a operar dentro de una iglesia, no va a traer confusión al cuerpo de Cristo, sino que va a traer exhortación, edificación y consolación, como lo enseña la palabra del Señor. Versículo 12, hermanos. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mi pregunta en esta noche, iglesia, a los que estamos aquí, incluso a los que nos están escuchando desde sus hogares, es: ¿realmente anhelas los dones del Espíritu Santo? ¿Realmente hay un clamor en tu interior por decir, Señor, úsame? O de repente pasan las semanas y ni te acuerdas que hay dones del Espíritu Santo. Tiene que haber un clamor. Dice Pablo: así pues también vosotros que anheláis. Debe existir un anhelo, hermanos, por la presencia del Señor. Hermanos, todo aquel que ha sido redimido por Cristo, comprado por la sangre del Cordero de Dios, debe tener el anhelo desde lo más profundo por ser un instrumento útil en las manos de su Salvador. Nosotros debemos anhelar ser usados por Dios, que el Señor nos tome en sus manos, nos moldee, nos equipe, nos capacite y nos use para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nos dice aquí: procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. El propósito de los dones no es que tú te edifiques, sino que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Que todos seamos edificados en la palabra, que todos crezcamos. Dios ha dotado de estos dones a su iglesia con ese propósito. Algo que me llama la atención es que si nosotros vemos la figura del profeta en el Antiguo Testamento, Dios ungía a esas personas. Dios soberanamente venía y equipaba y dotaba a sus siervos para proclamar su mensaje y advertir al pueblo de Israel del juicio o la restauración o lo que fuese a suceder. Pero en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, Dios le está dando a su iglesia la facultad de decir: Señor, quiero esos dones. Y el Señor dice que los da. Entonces, Pablo está aquí exhortando a la iglesia a que anheles los dones. Cuando entonces hay un anhelo genuino por los dones del Espíritu Santo, amados hermanos, ¿qué creen que viene como resultado? Un deseo de obediencia.
un deseo de sumisión, un deseo de honrar la palabra del Señor, porque quieres ser usado por Dios. ¿Cuántas veces quizá en tu propia oración has dicho, Señor, úsame? Señor, quiero que tú me uses, quiero hablarle a otras personas, quiero edificar a mis hermanos, quiero ver esto, aquello. Inclusive nos habla aquí de don de sanidades. Alguien podría decirle, Señor, yo quiero orar para que la gente sane cuando oro por ellos. ¿Lo has pedido? ¿Se dan cuenta? Pablo nos dice, pídelo, pide los dones y abunda en ellos. Pero tiene que haber un propósito detrás de todo, y no es la vanagloria. No es buscar lo nuestro, sino la edificación del cuerpo y que Cristo sea exaltado. Dios puede dar esos dones, iglesia. Y cuando tuve la oportunidad de dar aquí en la congregación una serie acerca de las listas de los dones, hablé acerca de esto y de la importancia que tiene para Dios el llenar y capacitar a su iglesia para cumplir con la gran comisión. Él dijo en Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Y si bebieren cosa mortífera no les hará mal alguno. La pregunta es, ¿estamos persiguiendo el ser usados de esa forma por Dios? El domingo yo lanzaba desde este púlpito, por decirlo así, un reto, un desafío. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo ves tu vida espiritual? ¿Cómo te ves en 1 año? Sirviendo, abriendo tu casa para que se predique ahí en tu casa la palabra de Dios, estudiando, capacitándote, inscribiéndote a algún seminario. ¿Cómo te ves? ¿Orando más? ¿Leyendo más? ¿Buscando más del Señor? ¿Aprendiendo un instrumento para ministrar y adorar al Señor? ¿Cómo te ves? ¿O simple y sencillamente hay apatía y nos conformamos con lo que hacemos? Amados hermanos, Pablo nos dice aquí, anhelen los dones, anhelen los dones. Por lo cual, verso 13, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ya esto está en el contexto de lo que se vino enseñando desde el versículo 1 hace un par de semanas. Pero vean lo que nos dice aquí. El que habla en lengua extraña, extraña para aquel que la oye, pero no significa que extraña no tenga significado. Y algo que está diciendo Pablo es, debes pedir en oración poderlo entender. ¿Para qué? Porque si yo oro, dice aquí en el verso 14, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Algo que me llama mucho la atención es que Pablo está hablando con conocimiento de causa. Él sabe lo que está diciendo, porque él tiene el don de lenguas. Y él sabe lo que es y cómo opera este don. Y sabe que son cuestiones que probablemente los que le rodean no las van a entender. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque es extraña para los que escuchan. Por eso nos dice aquí, porque si yo oro en lengua extraña, la pregunta es, ¿creen que él solamente se lo está sacando de la imaginación o realmente él entiende la operación del don? Él entiende la operación de los dones. ¿Y por qué es que entiende la operación de los dones? Porque en el capítulo 12 nos habló del don de lenguas. Por eso él sabe lo que es. Algo que a mí me llama mucho la atención, hermanos, también, de la vida del apóstol Pablo, es que él, para tener la autoridad de enseñanza de los dones, él tenía que caminar en esos dones. Él tenía que experimentar el poder de Dios en esos dones, no solo para explicar cuáles son, sino explicar cómo operan. ¿Qué pues? Dice el verso 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nos está hablando de 2 formas en las que podemos expresar nuestra adoración y nuestra comunión con Dios. Nos habla en el espíritu y nos habla también con el entendimiento. Oh, qué interesante. ¿Cómo yo puedo adorar con el entendimiento? Pues con lo que sé de Dios a través de lo que Él reveló de sí mismo. ¿Y cómo puedo adorar en el espíritu? Bueno, a través de una comunión íntima con el Señor. Y en base al contexto nos está hablando de las lenguas.
Bien. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Verso 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es evidente que cuando este don operaba u opera, es algo que los que le rodean no entienden lo que se está diciendo, porque está más que claro, según este capítulo, que lo que se está hablando y se está diciendo no es para que los demás escuchen, sino para hablar con Dios. Porque el que habla en lengua extraña, dice el verso, ¿dónde está? En el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Está hablando de una edificación personal. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, de manera individual. Es por eso que Pablo dice, está bien que hablen en lenguas, pero yo prefiero que profeticen, porque mientras el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a la iglesia. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que el propósito de los dones es buscar la edificación mayor para el cuerpo de Cristo. Y hay dones que tienen que ver con una comunión íntima con el Espíritu de Dios, con Dios directamente. Estamos siendo edificados, pero no hay fruto y crecimiento en los que nos están rodeando. Y por eso Pablo dice, yo prefiero hablar en medio de ustedes 5 palabras en lengua entendible que 10,000 en lengua extraña, para que podamos ser edificados. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Verso 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Fíjense, el propósito de este don, de la operación del don de lenguas, no es emocionarnos, sino ser edificados. Y si el que está a nuestro alrededor no es edificado, entonces, amados hermanos, no tiene propósito de ser. Ahora, antes de continuar, yo quiero que veamos rápido en sus Biblias, 2 capítulos antes, en el capítulo 12, del 27 al 30, al 31, vamos a leerlo rápido. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, aparece ahí. Pero fíjense lo que dice ahora el 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué responderíamos? Pues no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Ahí está un punto importante. No es un don que todo mundo tiene. Hay ciertas denominaciones cristianas que enseñan que si tú no tienes el don de lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Y ese es un grave error. Es un grave error porque no está diciendo eso Pablo. En dado caso, podríamos decirle a esas personas, entonces tampoco si no soy apóstol, tampoco tengo al Espíritu Santo, porque está dentro del mismo contexto de lo que pregunta Pablo. Es importante aclarar todo este tipo de conceptos, hermanos, para evitar el error y la confusión acerca de la operación de los dones. Volvemos al capítulo 14, por favor. Entonces ya vamos comprendiendo un poco que el propósito del don de lenguas es la edificación personal y no la edificación del cuerpo de Cristo, que quede claro. Y dice el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que el apóstol Pablo caminaba con ese don o funcionaba con el don de lenguas también. Pero en la iglesia, esto nos da a entender 2 cosas. Una, el don sí existe, pero el don tiene más un propósito en nuestro devocional personal y no en la manifestación de la asamblea congregacional. Fíjense qué interesante, porque él está diciendo, dentro del contexto del versículo 16 al 18, que él habla esas lenguas, pero que tienen un propósito personal, mientras que en el 19 él ahora habla a la iglesia y dice, pero en la iglesia, él no está diciendo, prefiero hablar en lenguas, sino que dice que él prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento
para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ojo, no dice que es una lengua sin significado. De hecho, amados hermanos, yo creo que si nos ponemos a pensar en el español que hablamos, lo complejo que es nuestro idioma, las conjugaciones, los tiempos que existen, los sinónimos, los antónimos y todo eso que se nos enseña en la escuela, nos damos cuenta que no es algo que tenga meramente un proceso evolutivo, sino que realmente tiene un propósito de instrucción, crecimiento, impartición y con el fin de comunicación en medio del ser humano. Entonces, los lenguajes, los idiomas tienen el propósito de comunicar algo, pero de comunicarlo bien. Eso quiere decir que la lengua extraña o desconocida a la cual habla Pablo no es un balbuceo, sino que está hablando de lenguaje que sí tiene algún significado, que sí tiene algún trasfondo detrás de ello. No es algo que solamente surge porque sí, sino que debe tener un significado. Por eso dice él en el versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿En qué aspecto? Cuando dice 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, vean lo que dice el verso 22, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y cualquiera de nosotros que ha prestado atención a la palabra del Señor, vamos a pensar que el mismo apóstol Pablo se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque pensamos nosotros, y estoy buscando el versículo, si nosotros vemos el verso 5, dice, así quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Y luego nos habla de las ejemplos o los instrumentos utilizados para la guerra con el propósito de dar señal o aviso o advertencia. Y dice ahí que tantas clases de idiomas hay, verso 10, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. El verso 10, por lo tanto, nos está confirmando que las lenguas extrañas para los que oyen finalmente tienen un significado. Sería incongruente decir, es que las lenguas que hablo con Dios no se entienden, no tienen significado. No tendría sentido eso. Pero es un don que proviene del Espíritu Santo. En la ley está escrito. Ahora, nos dice también la palabra del Señor lo siguiente, en el verso 23, y ahorita me regreso. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan lenguas, y entran los indoctos, o sea, los que no tienen doctrina, o los incrédulos, ¿qué pregunta hace Pablo ahí? ¿No dirán que están locos? ¿Pero qué no en el verso 22 me acaba de decir que las lenguas son por señal para los incrédulos? Fíjense lo interesante del juego de palabras que estás utilizando aquí, que está utilizando Pablo aquí. En el versículo 22 nos está dando referencia a una profecía de Isaías, es decir, la señal para los indoctos e impíos con respecto a las lenguas es una señal de juicio y condenación. Mientras por el otro lado, en el versículo 22, 23 y 24, nos está hablando de las lenguas dentro de la iglesia con un propósito de edificación. Verso 23 dice, si pues toda la iglesia, vuelvo a leer, se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente está Dios entre
vosotros. ¿En qué momento esta persona reconoció la presencia de Dios? Cuando escuchó la palabra. ¿Y cómo la escuchó? Entendible. Entendible. Entonces, las lenguas, tienen dos propósitos. El primero de ellos es una señal para los indoctos para juicio y a su vez para que nos tachen de locos, porque no pueden discernir ellos las cosas del Espíritu, porque se tienen que discernir, como dice la palabra, espiritualmente. Si nos damos cuenta, amados hermanos, Pablo es muy cuidadoso con esta enseñanza. Y debemos tener nosotros mucho cuidado con esta enseñanza también. Pero yo quiero dejar claro que los dones del Espíritu siguen operando, mas ya no con la intensidad, que quede claro como lo hemos venido diciendo, como operaban cuando los apóstoles estuvieron en medio de nosotros. Pero la Biblia no dice que los dones desaparecerán, sino hasta que venga el Señor y nos lleve con Él. Verso 26, hermanos. ¿Qué hay pues, hermanos? Hace una pregunta después de todo lo que acaba de decir. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué entendemos por salmo? Cántico de adoración y de alabanza. ¿Tiene doctrina? Es decir, tiene una palabra que compartir, algo que el Señor ha hablado a su vida a través de las Escrituras. ¿Tiene lengua? Oh, qué interesante. ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Ahora vean lo que dice aquí Pablo. Hágase todo para edificación. Entonces, en ningún pasaje de los que hemos visto desde el capítulo 12 hasta ahorita, en ningún versículo, el apóstol Pablo está diciendo que los dones no existan o que los dones no operen, sino que está estableciendo las instrucciones y los parámetros de cómo deben caminar estos dones. Así que, amada iglesia, lo vuelvo a decir, anhelemos los dones del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice también que anhelemos los mejores dones. ¿Cómo es eso que anhelar los mejores dones? Por ejemplo, yo pregunto, ¿qué don es más benéfico en el día de hoy? Pensemos en los dones, que nos habla de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Mi pregunta es, ¿todos los dones tienen la misma efectividad en cuanto a la proclamación del Evangelio? La respuesta es no. Entonces tenemos que buscar los mejores dones. Por ejemplo, el de profecía, el de proclamar la palabra, porque el de profecía no es adivinar el futuro. Por eso es lo que les he dicho, nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. Todo lo que está aconteciendo en los reinos de este mundo y lo que acontecerá ya está en la palabra del Señor. ¿Puede el Señor hablar de repente algún sueño, alguna visión y comunicarlo? Sí, Joel capítulo 3 dice que sí. Entonces puede suceder, pero como lo hemos dicho desde el principio, se filtra a través de la Escritura. Si alguien viene y dice, es que el profeta fulano dice que gran terremoto vendrá, sí, pues la Biblia también lo dice, entonces puede ser. ¿Sí me explico? Es importante eso, hermanos, para no caer en fanatismo, para no caer en extremos. Bien, versículo 27 de 1 Corintios 14, vuelve a hablar Pablo. Si habla alguno en lengua extraña, ahora ven las instrucciones, sea esto por 2 o a lo más 3, y además por turno, y uno interprete. Lo que tiene validez cuando este don está operando no es en sí el don, sino la interpretación, porque la interpretación es lo que traerá edificación al cuerpo de Cristo. Si lo que se está diciendo no se entiende, nadie es edificado. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí, hablen 2, a lo más 3, por turno, y solo si hay quien interprete las lenguas. Si no lo hay, entonces
Nos dice aquí el verso 28, y si no hay intérprete, ¿qué nos dice la Escritura, amados hermanos? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ok? Entonces, si alguien está contigo y te dice, quiero orar por ti, y empieza, rabasha y todo ese tipo de cosas, o sea, a lo mejor el don está ahí, no vamos a decir que no, pero pues, tú no entendiste nada, no sabes ni qué está pasando. Y eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo, que si no hay comprensión y si no hay interpretación, entonces no hay fruto y no hay crecimiento, y el don no sirvió para nada. Asimismo, los profetas, ahora nos dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Por eso nos dice en 1 Tesalonicenses 5, analizad las profecías, analizarlo todo, o sea, no las menosprecies, analízalo todo y retén lo bueno. Entonces, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Habían profetas todavía en medio de la iglesia? ¿En la iglesia del primer siglo? ¿Qué opinan? Claro que sí. Por ejemplo, las hijas de Felipe, el evangelista, eran 3 mujeres que profetizaban. Qué interesante. Entonces, hermanos, volvemos a lo mismo. El día de hoy alguien puede profetizar más allá de solo predicar la palabra. La respuesta es sí. Puede estar hablando de parte del Señor. Pero la autoridad de así dice el Señor se limita solamente a los profetas bíblicos. Es solamente impresiones que Dios puede traer. Es un sueño, una visión, que el Señor dice que hablaría por sueños y visiones en los postreros días. Y si hoy decimos que Dios no puede hablar a través de eso, sería negar su misma escritura. Entonces tenemos que también salir del escepticismo. El hecho de que seamos una iglesia reformada, una iglesia que cree en la sana doctrina, una iglesia que cree en la soberanía de Dios en la elección para la salvación, no significa que no veamos estos textos. Tampoco nos vamos a inclinar hacia el otro extremo como las denominaciones carismáticas o pentecostales que solamente viven por emoción este tipo de situaciones. Por eso tenemos que vivir como en todo, en un equilibrio. ¿Los dones existen? Sí. ¿Deben operar? Sí. ¿Cómo? A la luz de esto. Y entonces pueden ser utilizados. Asimismo, entonces los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Yo creo que a cualquiera de nosotros, y probablemente tú piensas, a mí me ha pasado eso, que siento de parte del Señor dar una palabra, un mensaje. Y a veces hasta llega a pasar en tu corazón, es que si no lo digo hoy y si no lo digo ahorita, se va a perder esto. No, hermanos, no se preocupen, Dios está en control. Pero dice aquí, que te quedes callado, que calles, porque podéis profetizar todos uno por uno, dice aquí, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces el propósito de la palabra profética tiene el fin de edificar, exhortar y consolar, como lo vimos en el versículo 3 de este mismo capítulo, porque dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Después nos dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que la revelación o lo que Dios te ha dado como don está sujeto a ti, es decir, tú tienes la facultad de crecer, avivar esos dones que Dios te ha dado. Oh, qué interesante es eso. ¿Sí? Dios en su momento puede tomar tu vida y hablar, podría suceder. Pero el Señor ya ha dotado de dones a su iglesia con el propósito precisamente de la edificación y de que estos dones puedan ejercerse dentro del contexto de la iglesia local durante la liturgia de la adoración. Pues Dios, vean ahora lo que dice el verso 33. Al decir esto de que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, no es que todo el mundo se ponga a hablar al mismo tiempo. Está dando ahí instrucciones de que haya orden. Y nos dice entonces en el verso 32
en el verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando el Señor pone algo en tu corazón, a través del don de espíritu de profecía o don de palabra profética, que son los dones de 1 Corintios 12 o los dones de Romanos 12, debes de discernir también cómo se está moviendo el Espíritu Santo durante el culto. ¿Qué significa eso? ¿Que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la adoración de la iglesia? Claro que sí, Él está en medio de nosotros, no estamos cantando a las paredes, estamos cantándole al Señor. Y el Señor se mueve en medio de nosotros y puede traer a alguien una palabra y quererla comunicar a la iglesia. Sí, puede suceder, claro que sí. Pero eso, hermanos, nos está diciendo aquí que tiene que ser todo en orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.